¿Será que un youtuber pueda correr 250 kilómetros en Honduras desde San Pedro Sula a Tegucigalpa en pleno verano? Si logro el reto en menos de 2 semanas, mis patrocinadores donarán materiales para reconstruir una escuela dentro de la Universidad Autónoma de la capital para los hijos de las aseadoras, fontaneros y jardineros del campus. Las paredes construidas hace 30 años de cartón comprimido ya están destrozadas. Goteras caen del techo podrido, el cual está en peligro de caerse encima de los niños. Pero tengo un problema. El ligamento roto de mi rodilla derecha no se ha recuperado al 100 y la carretera hacia Tegucigalpa es más montañosa que el reto anterior. Pero daré mi todo para este proyecto, ya que cuando era universitario en Estados Unidos, yo también trabajaba como aseador de campus y pasé mis noches trapeando pisos para pagar los gastos de mis estudios y de la fundación que comencé. ¿Cuál es mi límite como ser humano? ¿Tendré la fuerza mental y físico para correr hasta Tegucigalpa? Estamos en día 7 del reto y hoy llegamos a Comayagua. Estamos con los patrocinadores del día de hoy, Argos, el mejor cemento. Cuéntanos, ¿cómo preparó para este reto hoy? Siempre entrenando a diario. De hecho, Cementos Argos nos patrocinó un entrenamiento para poder correr contigo. Excelente. Aquí estamos con mi amiga, quien ya está sacando el sudor. Ya llevamos casi 2 kilómetros. ¿Cómo se sienten los pulmones? Excelente, una carrera muy bonita, apoyando a los niños de Honduras. El dolor y sufrimiento que estamos sintiendo hoy, todo va a valer la pena cuando cruzamos la meta final juntos en Tegus. Todo va a valer la pena. Juntos juntos por las 1000 escuelas. Cuéntanos de esa camisa. Venimos desde San Pedro Sula apoyando de aparte del restaurante Veleros. Excelente. Salimos a las 3 de la mañana. Un saludo a la gente de San Pedro. Saluditos para toda la gente de San Pedro. De tanto agotamiento, ya ni las palabras salen, ¿verdad? La verdad es que sí, de venir desde largo cansa, pero vale la pena. Así es. Aquí estamos con mi amigo de Villanueva, con los pechos más grandes de Honduras. Aquí estamos, siempre siendo presentes a esta gran causa. ¿Cómo se llama el gimnasio donde tú entrenas esos pechos? JBC, Lindos Caminos del Indio Garífuna. Eso. ¿Cuántas pechadas vamos a hacer hoy para celebrar? Vamos a hacer unas... Hagamos 250, porque eso es el reto. Me llega 250, sin miedo al éxito. Aquí me encuentro con mi amigo Jafet. Cuéntame de ese palo que tienes. Es un bastón que uso para mis carreras de montaña. Cuéntanos de esas carreras que compiten. La primera vez que anduve fue el año pasado, en el 19 de mayo, que se llama Ultra Taco. Fue una carrera de montaña y hace poco anduve en El Salvador corriendo 105 kilómetros. Un saludo a la gente de Salvador. Un saludo para mi gente de El Salvador, especialmente para mi gente de San Miguel. Aquí me encuentro de nuevo con Alexander, quien viene desde San Pedro Sula y siempre descalzo. ¿Cómo se sienten los pies? Bueno, un poco dolorido, pero todo por esta buena causa y voy a apoyarte hasta donde pueda. Primeramente Dios. Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Qué era? ¡Wow! ¡Wow! Gracias. ¡Wow! Justo. Viene desde Anapo. Desde La Paz. ¡Wow! De repente se unen los cadetes de la Academia Anapo, donde yo me gradué como policía honorario con Joaquín. Joaquín, están sus compañeros. ¿Cómo se siente ahorita? Hoy los hemos venido a acompañar de parte de la Academia Nacional de Policía. Usted fue cadete honorario y aquí viene la representación que lo van a acompañar a partir de hoy hasta la ciudad de Tegucigalpa. ¡Wow! ¡Qué increíble! Ellos son rápidos, comprobados en el reto que hice donde Anapo. ¡Oh, mira! ¡Wow! ¡Vamos! Okay. Sale el humo del color de Honduras. ¿Dónde viene hoy, Abigail? Aquí estuve de Peque. De las piernas, estamos solo subidas hoy hasta ahorita. Excelente. Todo por usted, la buena causa que está haciendo. Cuéntanos de su entrenamiento para preparar para hoy. Estuve, creo que más de un mes preparando sin saber que iba a correr. ¿En serio? Valía la pena entonces. Estoy emocionada por conocerlo en persona. ¡Sí, señor! Luis, cuéntame de su grupo. Jóvenes para la Conservación es un grupo de líderes a nivel de Honduras. Nos formamos para combatir incendios y además de eso, educamos a la gente para no destruir más el planeta. Kenneth, ¿en qué momento decidiste unirse al grupo? Kenneth, vamos, Kenneth, sí se puede. Está respirando fuerte. Vamos, Kenneth. Y vamos. Bueno, no puedo dar la respuesta por el cansancio. Estamos yendo bien rápido. Erin, ¿en qué momento decidiste unirse al grupo? Desde el momento que me di cuenta y que vi las grandes ventajas que había. Paula, ¿en qué momento decidiste entrar al Servicio Forestal de Estados Unidos? En el momento que fui formado por ellos, a través del programa Jóvenes para la Conservación de Honduras, me di cuenta que a través de ellos podemos hacer agentes de cambio, podemos transformar vidas, formar jóvenes líderes comunitarios con conciencia ambiental. Cuando dice que la academia es de Estados Unidos, ¿cómo así que es de Estados Unidos? Es financiada por USAID y implementada por el Servicio Forestal acá en Honduras.
¿Tiene una academia donde viven y estudian? Tenemos centros de formación en diferentes municipios para que jóvenes puedan formar parte de todo Honduras. Luis, para las personas que quieren unirse al grupo suyo, ¿cómo se pueden? Tienen que buscar la página Jóvenes para la Conservación Honduras. Ahí aparecen todos los requisitos. Ok, ya el grupo forestal ya se va porque tienen clases hoy. Vamos a tomar una foto de recuerdo aquí. Ronnie, ¿cómo te sentiste ver esos jóvenes del forestal? Increíble, la verdad que muchos de esos jóvenes son jóvenes de todo Honduras, de diferentes clases sociales. Lo que están aprendiendo es algo que les va a servir para toda su vida. Aquí estamos con nuestro clase 2 del ANAPO. Cuéntanos, los jóvenes quienes quieren matricularse a ANAPO, ¿cómo es el proceso? ¿Qué necesitan? La verdad es un proceso muy bonito. Tienen que realizar un examen de admisión que consta de examen de inteligencia. Llevan a cabo prueba física. Una vez que se les hace el proceso, tienen que hacer un determinado puntaje. Si ellos llenan las capacidades, se les hace un llamado que presenten a la Academia Nacional de Policía. ¿Cuántos años tiene clase 2 y de qué ciudad viene? Vengo de Yucarán, el Paraíso. Gracias a Dios me acaban de ascender. Ascendí este año. Uno asciende por mérito, por distinguirse en la clase, por tener buen comportamiento. Y lo incito a los jóvenes de que les echen ganas, que si tienen la motivación para pertenecer a la Policía Nacional, que presenten a la Academia a realizar los exámenes de admisión. Un saludo a la gente de Yucarán. Un saludo ahí para toda mi gente de Yucarán. Aquí andamos representando orgullosamente a la familia Figueroa. ¡Wow! Aparece una gran cruz. ¿Será que es la cruz de la suerte? Increíble que las rastras están poniendo sus frenos al máximo de tan empinadas que son estas curvas. Increíble la vista, el paisaje hermosa de Honduras. Esas montañas son difíciles, pero son una indicación de que estamos acercando a la meta final en Tegucigalpa. Héctor, cuéntanos cuál es la diferencia entre la Academia ANAPO y de ITP. La academia es una universidad, son 4 años para salir con la carrera de oficial subinspector. En ITP solamente es 1 año para salir como agente de policía. ¿Cuáles son los requisitos para unirse al ITP? Tarjeta de identidad, 18 años a 29 años y el título de secundaria. ¿Cómo se siente portar esa camisa del instituto apoyando la causa para la reconstrucción de esta escuela en Tegus? Muy emocionante, estábamos ya preparados para esto, sabemos que hacerlo con voluntad y con la mano de Dios todo sale bien. Increíbles palabras de nuestro maestro. Cuéntanos, subinspector Ochoa, ¿cómo es el calendario de entrenamiento físico para estos muchachos que están detrás de nosotros? La currícula de los señores estudiantes, aspirantes, agentes de policía, es una currícula bastante extensa. Todos los días tienen un entrenamiento físico los estudiantes del Instituto Técnico Policial. ¿Por qué para ustedes es tan importante construir más escuelas en Honduras? Recordemos que el flagelo de la criminalidad es algo que viene desde las raíces de nuestro hogar. Por ende es de mucha importancia que se construyan más escuelas. El estudio debe ser el pilar primordial de una sociedad. Aquí estamos con mi hijo y camarógrafo Julio, quien sueña en ser policía un día. ¿Cómo te sientes ver el esfuerzo de todos de la policía uniéndose a este reto? Me siento motivado porque es algo que ellos hacen cada día. Esto ya es normal para ellos correr y creo que lo voy a pensar muy bien. Ya me está acercando nuestro amigo de Estados Unidos, Brian. Ya día 2 con nosotros. ¿Cómo se sienten las piernas? ¿Cómo se sienten los brazos, Brian? Muy fuerte, como vieron. Yo tengo mucha energía. La energía de la gente está transmitiendo a la alma de Brian. Es cara estadounidense, pero corazón catracho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tú serviste en el Ejército Army de Estados Unidos y también trabajaste en Comayagua, en Honduras. Sí, fue una gran experiencia para vivir en Honduras y conocer la cultura de los catrachos. ¿Cuál fue la comida que más te gustó en Comayagua? Baleadas. ¿Cómo te sientes tu corazón ahora ya sabiendo de que estamos en camino a la ciudad donde tú viviste, a Comayagua? Muy emocionante, fue un parte de mi vida que fue muy importante para mí. Saludos a la gente de Comayagua. Hola, saludos, ¿cómo estás? Aquí estamos con el único que quedó con nuestro patrocinador, Cementos Argos. Tú eres el único que quedó, los demás están detrás de nosotros en carros. El cansancio, el sudor, el sufrimiento, el dolor que estás viviendo hoy, ¿será que va a valer la pena cuando miran que los sueños de los niños sí se cumplen? Realmente todo por ello. 1000 escuelas, es un super sueño, lo queremos hacer realidad. Queremos acompañarte en toda la corrida. Muchos de los compañeros no se ejercitan tanto, pero ahí siguen, sé que vienen. ¿Cómo se sintió su alma ver la escuela en Chamelecón, sabiendo que esa escuela fue construida por el Cemento de Argos? Grandioso, sabemos que trabajamos por una causa. Gracias, Argos. Gracias. Ya las amigas de Free Runners ya se van. Con amor y cariño. Un saludo a los niños de Tegus, un saludo para ellos. Para todos los niños de Tegucigalpa, todos los niños, todo es posible. Esa educación va, esas escuelas van. Vamos, Honduras. Gracias, gracias.
Jesús, ya 2 días, ¿cómo se siente en la pierna? Uy, cuidado. Me imagino que sus brazos están doloridos de tanto cargar el botellón de donaciones. Sí, ayer lo estuvimos cargando, pero lo bueno es que estamos colectando muchos fondos para esos niños, para la educación, para la escuela de la ONA. ¿Cómo se siente cuando recibes una donación de 1 lempira, 2 lempiras, de los niños, de las abuelas? Es una muy bonita sensación, ya que sentimos que estamos contribuyendo a algo más grande que nosotros. No solo son los empresarios que pueden apoyar, cualquier persona puede. Claro que sí, así que esperamos las donaciones. Estamos con Rebeca de la ITP. ¿Cuántos años tienes y de qué ciudad vienes? Tengo 22 años, vengo de Tegucigalpa. ¿En qué momento decidiste que querías ser policía? Desde el momento que esto es una nueva institución para ayudar al pueblo, para estar al servicio. ¿Cómo se siente su corazón hoy portar esa camisa sabiendo que juntos estamos construyendo una escuela para los niños? Es un honor para mí correr aquí, portar esta camisa. Un mensaje para aquellas mujeres quienes quieren ser policía, pero no han tomado el primer paso. ¿Qué dirían a ellas? Que se animen, que todos podemos, que somos capaces y que aquí vamos con todo siempre representando a las mujeres de Honduras. Usted como representante de la marca Argos, máximo patrocinador del reto este día, ¿cómo se siente que Chin lleva la camisa de su empresa? Es totalmente un orgullo para nosotros como Cementos Argos que Chin use la camiseta. Somos luz verde para Honduras. Estamos muy de la mano con ustedes apoyando a la construcción de 1000 escuelas. ¿Qué fue lo que les motivó para poder unirse a este reto? Te diría que la construcción de escuelas para que estos niños tengan un lugar digno para recibir clases todos los días. Chin, ¿qué fue lo que pasó anoche con Joaquín en el hotel? Bueno, nuestro compañero Joaquín, el polituber, corrió 125 kilómetros con nosotros. Ahí en ese punto, en la mitad de ese reto, sus rodillas ya se rindieron. Lo llevaron en ambulancia al hospital. Estábamos bien preocupados ayer, pero gracias a Dios volvió. Hoy está llevando la cosa suave. Joaquín, cuéntenos, ¿cuál fue el diagnóstico que le dieron los médicos? Bueno, ayer me revisaron, me hicieron una fisioterapia en la rodilla, me pusieron una venda ahí especial y me dijeron pues que podía correr, pero hoy que empecé en la mañana sentí un poquito de dolor, entonces voy a esperar un ratito para más adelante hundirme en la carrera, porque yo sí quiero correr hasta la capital. ¿Cómo se siente que usted quiera correr, pero su rodilla no se lo permite? Yo quisiera ir corriendo ahí, cantando, porque toda la gente lo pide, pero se siente un sentimiento, no sé, bien extraño. Joaquín está corriendo conmigo aquí dentro, por dentro, Joaquín. Gracias. Julio, ya 7º día de reto, sabemos que no teníamos la misma energía del primer día, teníamos bastante cansancio. Es el cansancio de ir corriendo ya varios días, ya llevamos como 3 días corriendo, me siento tan cansado que hasta las uñas las llevo moradas, yo creo que me van a caer las uñas del dedo gordo, eso es de puro correr. Vamos haciendo la lucha, poco a poco. También tenemos aquí a Isaac, camarógrafo más rápido que tenemos, el más joven, con más energía. Sabemos que vos sos el que más ha corrido los camarógrafos todos los días sin descanso. ¿Cómo se siente tu cuerpo en comparación al primer día? Físicamente muy bien, de la salud estamos mal. Estamos afectados ahorita por una gripe y un dolor de rodilla también, que me ha dado 3 días seguidos ya. Pero estamos siguiendo aquí a Chin, apoyándolo y todo. Ronnie, a comparación del primer día, estamos más organizados. ¿Cómo hemos trabajado? ¿Cómo has visto el cambio en cuestión de coordinación del equipo? La verdad que nosotros somos un equipo que ya lleva más de 2 años trabajando juntos, pero ese desafío ha hecho que nos unamos aún más de lo que ya estábamos y ha hecho que mejoremos mucho la forma en que grabamos y pues es un desafío que nos está haciendo crecer. Hay personas que no entienden la dificultad de lo que hacemos, Ronnie. ¿Qué es lo más difícil de tu puesto? Sí, la verdad que el trabajo es bastante complejo porque debemos de correr, debemos de actualizar las redes sociales, debemos de estar en vivo, debemos de tratar bien a todas las empresas patrocinadoras, debemos de tratar bien a todo el público en general. Es muy complicado controlar las variables que se encuentran en esta actividad que estamos realizando. Franklin, ¿qué tan difícil es cumplir con toda la publicidad a todos los patrocinadores en plena carrera? Es bastante complicado, las personas miran que hacemos bastante reels y creen que nosotros tenemos como un guión planeado, muchas veces no es así. Inmediatamente tenemos que generar ideas porque no queremos quedar mal con ningún patrocinador. Sabemos que hay agencias de publicidad que por un video de 30 segundos cobran 50,000, 60,000 lempiras. Planean, se tardan hasta 12 horas para hacer un video. Nosotros prácticamente tenemos 3 minutos para planear una publicidad. Debemos de hacerla rápido y eficiente. Y sabemos que Chin como tal es bastante exigente, le gusta mucho la calidad. Y un ejemplo fue el video de Banco Atlántida y lo que se grabó el día anterior de los chicharrones. Se tuvo que grabar varias veces, varios intentos porque no le gustaban los primeros. Y hasta que quedó, ese sí, ahí sí quedamos
y ese fue el que salió en el video. Sí, y esto sumándole que el 100% de las donaciones que recibimos de todos nuestros patrocinadores van directamente para la construcción de la escuela en Tegucigalpa. Chilo, como equipo de logística, contándonos cada función que te toca hacer. Más que todo, pues darle hidratación a Chin, lo que él necesita, fruta, comida, carbohidrato y todo. Y en la parte de logística, pues apoyar en todo lo que tiene que ver de coordinación entre hoteles, un trabajo que no termina. Y luego de correr, Chilo, mucha gente cree que nosotros nos vamos a descansar, pero contando qué es lo que hacemos fuera de las cámaras al terminar de correr. Cualquier persona puede pensar, terminan de correr y se van a relajar. Muchas veces vamos a bonitos hoteles, tienen bonitas piscinas, pero solo nos queda el gusto de verla. En el caso de Chin, llega después de correr a editar, a subir posts, lo que sea, porque le gusta tener a todos sus patrocinadores contentos. No me había fijado que los cadetes andan en zapatos pesados y duros. Yo tengo la experiencia, eso es de 3 veces más difícil. Bueno, vemos a Chin en estos momentos brindándole hidratación a los miembros de la NAPO. Ya hemos corrido bastantes kilómetros y el sol es bastante fuerte. Edward le acaba de dar una barra de proteína a Chin para que recargue energías. Si alguien de Cliff Bar nos mira, estamos solicitando su patrocinio para los retos que vienen. Hágame saber si le interesa patrocinarnos, porque sí, esto es la barra preferida de nosotros, Cliff Bar. Amiga, cuéntenos, ¿es del equipo de atletismo de la NAPO? Sí, somos del equipo de atletismo de la NAPO, representamos la disciplina con todo nuestro coraje acá adelante, dando lo mejor para exaltar a la gloriosa Academia Nacional de Policía. ¿Cuánto tiempo fue la preparación para poder unirse aquí a este reto? Nosotros tenemos una constante disciplina de correr todas las noches por las mañanas, todos los días, desde las 4 de la mañana, y por la noche corremos desde las 8 hasta las 9:30 por lo mucho. Si se pregunta por qué estamos entrevistando en vez de Chin este día, Chin ya tu voz, aparte de que está afónico, el cansancio es bastante. Acabamos de subir una cuesta exageradísima. Después de tantos días ya él no puede, entonces lo estamos colaborando. Todo el equipo anda con una gripe, dolor de garganta y eso afecta más. Hey Ryan, how you feel? I feel great. It's a beautiful day, good energy. When do you decide to be part who went out to school? I went to school in Virginia, and the student chapter there, they told me that they are building schools in Honduras. So I said, that sounds interesting. Let me try it. And I've been with Chin for 7 years now. This is the second day running, and how you feel now? I feel good. The weather in Honduras is very hot, but now I am adjusted and I feel very strong. Some people there want to know if you are single. I'm single right now, yeah. ¿Cómo ve el rendimiento de estos chavos que están bien jóvenes de la policía? Es admirable, admirable, porque yo estoy, según mi reloj, a mi límite cardíaco para durar los 23 kilómetros. Yo lo veo, algunos de ellos no están ni sudando, es increíble. Ellos entrenan 2 veces al día, Julio. Tú estás sacando su licenciatura en la UTH, la carrera de Derecho. Cuando te gradúas como abogado, piensas en entrar a NAPO. Eso es otro programa. Es un programa CEFO por 1 año. Es mi plan de vida, Chin. ¿Es para el licenciado? Sí, es para el licenciado. Tras culminar la universidad, entro a la NAPO por 1 año y salgo como correcto, lo que hizo Joaquín, y salgo como oficial. Muchas personas se preguntan cómo Chin tiene tanta resistencia, qué fue lo que hizo para no cansarse. Llevé 6 meses detrás de cámaras entrenando como un caballo todos los días, promedio 13 kilómetros. Habían días que hice 25 kilómetros. Todo es preparación, todos del equipo entrenaron conmigo. Todo nuestro éxito es un esfuerzo de equipo. El año pasado, en cuestión de kilómetros, usted hacía 5 y ya se sentía quemado, pero ahora yo lo miro que hace 20 y llega a trabajar aún así, a editar videos. ¿Cómo es eso posible? Bueno, hasta yo mismo estoy sorprendido conmigo. Uno tiene que aprender de los errores. El año pasado me sentí avergonzado por lo que no pude. Entonces, cuando terminó el reto, comenzó la preparación mental. Comencé a leer libros sobre los maratones, ultramaratones, como de David Goggins, como de Scott Jurek. Comencé a escuchar un montón de podcasts sobre el entrenamiento correcto. Todo es ciencia, todo es ritmo cardíaco, nutrición, hidratación, recuperación. Me puse a reír de la ignorancia que tenía para el primer reto, pero ya estamos listos con métodos más científicos. El día de hoy hay una etapa bastante dura. Hoy nos tocará pasar dentro de poco por la famosa Cuesta de la Virgen. Hay mucha gente que le dice la Cuesta de la Muerte también, porque hay demasiados accidentes. Las rastras a veces no pueden frenar de tan cerradas que son las curvas. Son dificultades que vamos pasando el día de hoy. Joaquín, la famosa Cuesta de la Virgen, Cuesta de la Muerte, le dice mucha gente. ¿Por qué? Hay unas curvas que son bastante peligrosas, pero ya en los últimos años atrás, con las medidas que se han tomado, han reducido. La Cuesta de la Virgen se le dice porque está una virgen ahí que está cuidando a todas las personas que pasan por ahí.
José Antonio, ¿por qué decidió unirse a la maratón? Porque realmente me gusta colaborar con las personas que se esfuerzan por la humanidad. ¿Pero usted es colombiano? Sí, colombiano, claro, de pura cepa. ¿Qué parte de Colombia? Soy de Medellín. ¿Mira los videos de Chin Fujiyama? Sí, claro, por supuesto. Un mensaje para los niños de la escuela experimental que se va a construir en Tegucigalpa. Hay que agradecer a una persona que ha puesto todo su esfuerzo y también los hondureños y extranjeros que los estamos apoyando y que para adelante. Un mensaje de motivación para Chin. Asombroso lo que hace este hombre y yo sé que va a llegar muy lejos. Amigo, ha corrido bastante descalzo. ¿Qué le pasó en el pie? Ya iba un poco bastante llagado, entonces le pedí ayuda a la Cruz Roja y pues no quiero dejar el camino y he prometido llegar así hasta donde pueda y por eso me vendaron los pies. Y ánimo, Chin, y todo es por esa buena causa. Bueno, vamos llegando a la cuesta. Está preocupado Joaquín ahí. ¿Qué empezamos la cuesta de la Virgen? Okay, dice Joaquín que a partir de hoy empezamos la cuesta de la Virgen. Ha estado coordinando de que se metan al carril porque es bastante cerrada esta curva. Sí, estamos preocupados porque vamos en esta cuesta tan peligrosa. Sí, aquí han fallecido bastantes personas, muchos choques cada año. Varios kilómetros de la parte más peligrosa del día de hoy. Ahorita desde arriba estamos viendo desde el dron las tomas de qué tan cerradas son las curvas. Vamos corriendo a la orilla y podemos ver una gran cantidad de rastras que vienen atrás. Es bastante complicado. Aquí va de nuevo el amigo, vendado sus pies, pero dice que no va a parar. Sigue corriendo, increíble. Joaquín se ha unido también, a pesar de la rodilla, y empieza con sus cánticos. Le está dando ánimo a Chin, empiezan a cantar la Napo y la ITP. Cuando mi abuela tenía ese dolor, ella corría más rápido que vos. Ahora el que corre soy yo. Estamos también en la transmisión en vivo de TikTok. Ahí vemos a Ronnie transmitiendo y ahí va Chin. Vamos desconectados, como decimos, en esta bajada. Hoy vamos a llegar en tiempo récord, yo creo. Nos ha tocado una bajada bastante buena. Eso nos hace descansar. Chin va desconectado, la verdad. Va bastante rápido. Vemos las grandes montañas aquí en esta cuesta de la Virgen. Cada vez más nos estamos acercando a Tegucigalpa. Estamos asombrados. Los miembros de la Policía Nacional con burros duros, como suena en el pavimento, y han seguido el ritmo de Chin sin parar. Excelente preparación la que tienen los miembros de la NAPO y de la ITP también. Vemos a los fotógrafos de Argos, llevando la publicidad también, sacando la mejor foto de Chin, vistiendo con motivación la camisa de Argos por habernos patrocinado en este reto. Gracias a cada uno de los patrocinadores. Bueno, vamos tan rápido que prácticamente vamos a la velocidad de que los carros van en la cuesta. Ahí está hidratándose también. Un poco de agua, no hay que tomar mucho porque puede dar dolor de estómago. Chin va bastante cansado, pero va motivado porque sabe que no va solo. Ahí van los amigos de Argos, aplaudiendo, dándole ánimos. Ahí va Chin, grabando contenido también para la empresa Argos. Va corriendo y va grabando también. Zach, ¿qué le puedes decir a Chin cuando estemos editando el video? A ver tu mensaje, ¿qué le vas a decir? Vamos con fuerza, esto es esfuerzo y dedicación, disciplina. Todo se está reflejando en esta carrera. Los miembros de la NAPO han hecho una formación en B para cortar viento a Chin, ya que el viento va bastante fuerte y eso hace que se canse más. Nuevamente Chin se ha puesto en medio y han abierto camino para que siga corriendo. Empezaron bastantes miembros de la NAPO y el ITP, hay que decir que ahora van menos. Bueno, vemos a un miembro bastante agotado. Chin ahorita ha dado la orden, les ha pedido a los miembros de la NAPO y el ITP que bajen el ritmo porque iban bastante rápido y ahora empieza otra subida. Está comentando Chin que venía demasiado rápido. Chin, ¿qué pasó? Es que según el mapa eran 22 kilómetros y uno va según los cálculos de ritmo cardíaco, pero miramos que cometimos un error en el mapa, son 6 kilómetros más de lo planeado, entonces lo voy a terminar creo, pero mañana voy a pagar la consecuencia. No calculó la velocidad, ya que su entreno era para 22 kilómetros y hoy hay 1 kilómetro más, así que esperamos que no le vaya a afectar tanto mañana. Ronnie, esa falta de que Chin calculó mal, explicarle a la gente cómo le puede afectar el día de mañana. Sí, la verdad que teníamos planeado que hoy corriera solo 20 kilómetros, pero ya lleva 23 kilómetros. Mañana pensamos recorrer 27 kilómetros, así que va a estar bastante difícil. Ronnie está coordinando dónde vamos a parar. Ya estamos prácticamente terminando increíble en un tiempo récord. Esas bajadas nos ayudaron bastante, pero Chin va bastante agotado. Nos acaba de hacer una seña de que cuánto falta y eso es difícil de ver. Chin está pidiendo agua aquí a Edward. Va bastante agotado Chin, se siente bastante deshidratado. Chin está preguntando cuántos kilómetros faltan. Faltan pocos metros, ya se logra ver la meta. ¡Vamos!
Sabemos que estamos cansados, pero aún faltan 100 metros y tenemos un reto para ti para que le demuestres a los niños que no hay límite. Te tocará cargar esos 100 metros en una bolsa de cemento. ¿Crees que puedes? Sí, puedo. Vamos. ¿Qué quieres curar con esa enfermedad? A mi familia y a las personas que están en ese mundo para... Se unieron los amigos de la NAPO también. Ayudando a Chin. Chin ya no puede más. 100 metros falta. Cementos Argos dará una gran recompensa si logra este reto, Chin. Un reto más de tanto que nos toca. ¡Vamos! ¡Vamos, Chin! ¡Tú puedes, Chin! Pero llegamos, cumplimos los 100 metros, Chi. Gracias. Gracias, Argos. Gracias, Argos. Gracias, Argos. Gracias, Argos. Gracias, Señor Jesús. Venimos delante de tu presencia con un corazón humillado. Reconocemos que si no fuera por tu gracia, Señor, no estuviéramos en este lugar. Tú eres mi único Salvador y Creador de mi vida, Señor. Te doy la gracia por darme el coraje, la valentía, Señor, para dar lo mejor de mí, Señor. Gracias por poner en alto, Señor, el nombre de la Academia Nacional de Policía, Señor. Alabado y bendito sea tu santo nombre, Señor. Por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Hey, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí se puedo. Muchas gracias. Gracias a todos de la ITP y ANAPO. Si no fueran por ellos dándome ánimos, jamás hubiera terminado el día de hoy. Esto fue el día más pesado de todo el reto hasta ahora. Gracias. Yeah.